Estamos poniendo la mañana en camino, seguimos en el 98.7 FM Diamante, también a través de FM.92.5 FM Cielo de Punta del Este. Y no se olviden que por supuesto a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Y como cada martes recibimos el desembarco de los 33, no podía ser una excepción, desembarca en nuestro programa el escritor, caricaturista, psicólogo, humorista, felizmente columnista de este programa, justamente su columna Los psicólogos no sirven para nada. Álvaro El Curi pone La Mañana en Camino. Buen día y bienvenido, Álvaro, querido. Buen día, querido. ¿Cómo anda? Bueno, te saludo. ¿Cómo estuvo esa semana de turismo, Semana Santa, Semana Criolla, etcétera? Divino, divino, divino. Estuvimos paseando por Minas, fuimos a la Arequita, subimos a la Arequita Chico, que le dicen, que es el Cerro de los Cuervos, que está atrás de la Arequita. Fuimos a la Laguna de los Cuervos, un lugar que yo no conocía, de agua cristalina, transparente, en donde nace el río Santa Lucía. Un lugar precioso. Bueno, así Y que después son estuve por Villa Serrana también, por un montón de lados. paseos que valen la pena y que recomendás, por lo que veo. Sí, divino, 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 divinos lugares. Y cumpliste con la consigna de Chalare y Saurralde. Minuano, por donde vayas, no te canses de decir que si Dios baja a la tierra que por el altar de la sierra, baja en Minas y en Abril. Usted me mandó esa copla y me desafió a ver de quién era y por suerte No, pude responder. no desafié, te tiré el verso y vos en el aire, obviamente, lo Pues lo cantaste. logré. Bueno, justamente hablando decían los poetas, si Dios baja a la tierra por el altar de la sierra, baja en Minas y en Abril. Y hablando de Dios, Dios también puede ser Chirola. ¿Cómo es esto? A ver. No, me planteaba en estos desvelos que uno tiene en el consultorio, el problema que tenemos todos los papás, con chiquilines más grandes o más chicos, de hablar de religión, de hablar de los temas que tienen que ver con la Semana Santa. Los chiquilines vienen a preguntar cuál es el significado de la Pascua, por ejemplo, por qué comemos huevos de chocolate, qué tiene que ver esto con Dios, y muchas veces no sabemos responderle. Yo te digo, a esta altura del partido, no sé qué responder, lo tengo que googlear qué tiene que ver el huevo de Pascua con la resurrección. Si lo googleo, creo que me acuerdo, incluso hemos hablado alguna vez. La cuestión es que recreamos un diálogo que es verídico, está un poquito más estirado, entre una mamá y un chiquito de 5 años que le dice: mamá, la maestra nos preguntó si en casa creíamos en Dios. ¿Y qué le contestaste? Dice la mamá. Que no sabía, mamá. No sé qué es Dios, no hablamos de Dios. Papá habla de las cuentas, de pagar las cuentas, vos hablás de que los morrones están caros, pero de Dios nunca hablamos. ¿Creemos en Dios? Y la mamá dice: bueno, no somos creyentes, creemos que hay un ser superior, con una fuerza que gobierna todo, que todo lo ve. Ah, dice Chiquirín, como Superman. No, ese es un superhéroe inventado en Estados Unidos. Dios es el creador de todos los seres vivos. Ah, dice Chiquirín, en Estados Unidos inventan robots, es como si estuvieran vivos. Yo vi un documental en Netflix. Sí, dice la mamá, ya en apuro, ya sabe que se metió en un lío. Pero no, Dios creó a la gente, ¿entendés? Ah, dice el hijo, es como una mamá. A mí me creaste vos, ¿no? Con una pequeña ayuda de papá, creo. O capaz que entendí mal. Ay, 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 ay. No, eso es otra cosa, dice la mamá, para un poquito. Dios creó a la raza humana, a Adán y Eva. Y después ellos engendraron a todos los demás. ¿Entendés? ¿Cómo ellos? No era Dios. ¿En qué quedamos? Ay, ay, ay. Buah. Dios, y la mamá en apuros, ¿no? Ya no sabía para dónde agarrar. Dios hizo a estos dos. Y después vinieron todos los demás. Bueno, es un mito, una leyenda. No es la explicación científica. Para la ciencia,
descendemos de los monos. Ah, y a los monos, ¿los hizo Dios? ¿Quién me manda a meterme con estos temas del demonio? Dice la madre. No, los monos descienden de otros animales, más primitivos, como los dinosaurios, ¿entendés? Que terminan descendiendo todos bueno, es una teoría que hizo Darwin, él lo explicó muy bien, allá hace como 150 años. ¡Ah! Darwin era Dios. No, Darwin explicó todo eso, ¿entendés? Si Darwin lo explicó, era casi como Dios. La madre ya no sabe para dónde arrancar. Es que Dios no se puede explicar, hay que creer en él. Ah, dice ahí el chiquilín un poco agarrando de la onda. Bueno, entonces sí, la maestra nos dijo, los católicos creen en Dios, los musulmanes creen en Dios, los judíos creen en Dios, los umbandistas, hay unos que creen en los ovnis que serían como Dios, y nos dijo la maestra, hay tantas versiones de Dios como de creyentes. Ahora que lo pienso, voy a elegir un Dios, yo también. Agotada, ya sin respuestas, la madre dice, bueno, está bien, ¿qué vas a elegir? Al Chirola. El Chirola. ¿El Chirola es el perro del vecino? Sí, es bueno y además yo le tengo fe. La maestra, totalmente entregada, dice, bueno, está bien, pero que no se entere la maestra, ¿eh? Fin del relato. El perro Chirola existe, el niño también. Yo le puse un poco más de cosas al diálogo, pero el niño, esta historia me la refiere una maestra en la intimidad de la consulta, el niño había decidido que Chirola era Dios. Y la madre había quedado sin respuestas frente a todo esto. Ahora, todo este diálogo es para ilustrar en el berenjenal que nos metemos cuando tratamos de explicar a Dios. Fíjate vos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Yo lanzaba la pregunta en las redes, ¿qué hacemos cuando los chiquines empiezan a hacer estas preguntas? ¿Cómo les contestamos? Nos ponemos un cassette, repetimos cosas que escuchamos por ahí, lugares comunes, nos hacemos los distraídos, lo decimos al chiquilín, no preguntes pavadas, tratamos de cambiar de tema. Realmente tenemos que reconocer que a los papás se nos complican con estas preguntas. En todo caso, preguntas que adquieren especial énfasis en, por ejemplo, semanas como la que acabamos de atravesar, ¿no? Claro, claro. Los papás llegan al consultorio entregados o si no diciendo, bueno, yo voy a mandar o yo mando al chiquilín a un centro educativo con alguna tendencia religiosa, generalmente cristiana, en donde estas respuestas se la dan sacerdotes o se la dan creyentes. Entonces los chiquilines tienen una visión de Dios o de las creencias religiosas. A mí me gustaba mucho más poder por lo menos ayudar a que los papás les pudieran dar a los chiquilines un menú un poco más diverso. Tengo acá un libro precioso al alcance de todos los padres, un libro para adolescentes y para niños, que es este, que está acá, el libro de las religiones, que explica, el autor es el autor del libro de Sofía, un libro sobre filosofía también para adolescentes, muy, muy conocido, muy recontra bestseller, en donde los autores hablan de todas las religiones en un tono, no, digamos, no partidario, y explican y las comparan en sus formas de creer, en su folclore, en su historia. Y yo creo que es un manual fenómeno para mostrar a las religiones como un fenómeno cultural, como un fenómeno histórico, y poderles abrir a los chiquilines la mayor diversidad de opciones para que ellos a su vez investiguen. Si uno no quiere dejar en manos de otros estas contestaciones sobre Dios. Sí. Yo recuerdo, a ver, Alvarito, que estamos más relativamente cerca en generación, vos y yo
Yo recuerdo que cuando era niño y después conforme fue pasando el tiempo he hecho esta pregunta y la cosa ha cambiado. Estoy un poco todavía sin saber qué está ocurriendo ahora. La experiencia de mi hijo Juan suscribiría en todo caso la idea del cambio que ya tiene más de medio siglo. Yo recuerdo que cuando era niño era común cuando vos te encontrabas con otro, es decir, cuando conocías a otro gurí en un cumpleaños, en otra instancia, Cuando había, conociste a los gurises jugando en la vereda. sí, también se daba eso. Igual sobre eso yo tengo una mirada que desmitifica un poco el mito ese acerca de que los chiquilines de antes, bueno, en fin, es verdad, objetivamente, no me saques de tema, Alvarito. Es verdad que estaban mucho más en la vereda que lo que están ahora, sí, es verdad, sí. Y también, pero no es cierto necesariamente, por lo menos en todos los casos, que tuvieran más actividad física y que leyeran mucho más y que no, No, nunca dije que no, leyeran no, mucho no, más. no, 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 ya, Alvarito, no, ya sé que vos no lo dijiste, pero en general viene como acompañado. Nos trepábamos más a los árboles, eso Sí, sí. sí, yo fui un gordito que muchos los árboles. Mirá, el otro día mi papá se estaba acordando que nos llevaba los domingos al campo de golf, que era el único día que se podía entrar y los Claro. chiquilines jugar, porque si no estaban jugando al golf, y se iba todo el barrio, todos los chiquilines del barrio, nos metíamos en el campo de golf. Y yo iba con el gran Juan Carlos Gambarota. Gambarota es el primer guardaparques del Uruguay que cuidó el monte Don Bues de Rocha durante decenas de años, un pionero uruguayo, autor de libros, querido amigo, compañero mío de escuela. Y nos acordábamos que íbamos con Juan Carlos Gambarota. Juan Carlos se trepaba a los árboles más alto que nadie y se trepaba con unos zapatos con suela de cuero que Claro. heredaba del papá, que era bancario. Y que Y rebalaban. el tipo con esos zapatos de oficinista se trepaba más alto a los árboles, era la envidia de todos, se trepaba más alto que nadie. Y después no había cómo bajarlo. Y terminó siendo el guardaparques uruguayo. Un fenómeno total. Ya tenía marcado su vocación y su destino. No, pero Sí, señor. no sé qué te pasaba a vos, claro, porque vos sos de Punta Carretas y por lo tanto el campo de golf formaba parte de tu hábitat, ¿no? En todo caso, cuando yo era niño, recuerdo que era común que nos preguntásemos cosas como, ¿de qué cuadro sos? ¿A qué escuela vas? Y si creías en Dios. Recuerdo que era una pregunta que se hacía. ¿Crees en Dios? Era una pregunta que se hacía. Yo diciéndola ahora en voz alta, me resulta tan extraño, tan como lejano. Era un tema que estaba como, es decir, sos de Nacional, sos de Peñarol, y yo tenía que aclarar que no, que ni uno ni el otro, y que iba a la escuela Marianoya, que era escuela pública, en una época donde no ir a la escuela pública era una excepción, ¿no es cierto? También. Y en todo caso, si creía en Dios, era una pregunta que siempre daba la vuelta. Y ahora yo siento que, ahora, cuando digo ahora, ya hace mucho tiempo, no es una pregunta que los gurises manejen en forma habitual o como pasaporte de presentación, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo, yo también me acuerdo de ser niño y estaban los creyentes o la familia de los creyentes, que eran los que, entre comillas, nosotros creemos en Dios, eran los creyentes católicos en general, y después estaban los niños que en mi casa no creemos en nada, oía algunas contestaciones como, dice mi papá que cree en la ciencia, o cosas por el estilo, o mi papá es ateo, pero no sabíamos muy bien qué quería decir ateo. Imagínate cuando papá decía mi papá es agnóstico, mucho menos sabíamos qué quería decir la palabra agnóstico y era un problema bárbaro. Yo me acuerdo que mi mamá, que era católica, y que esto que acabo de describir del perro Chirola le parecería una especie de cosa, una herejía o algo así, igual ella quería que nosotros leyéramos, investigáramos lo que era el fenómeno religioso y lo alentó,
pese a que al mismo tiempo, a mí por lo menos, a mi hermano no lo consiguió, pero a mí me mandó a catecismo, y a mí me gustaba ir a catecismo, te soy sincero, porque nos hacían estudiar historias de la Biblia que a mí me parecían muy interesantes. También me parecían muy interesantes los dibujitos de la Biblia, o la Biblia ilustrada, que muy astutamente tenían los catecistas. Pero la recomendación de mi mamá me abrió la puerta, que debo confesar que yo tenía compañeritos en la escuela que no les abrían esa puerta, de leer, de investigar sobre otras religiones, como en el libro este, que no existía, por supuesto, que acabo de recomendar, de Jostein Gaarder, te permitía ver lo que era el fenómeno religioso. Y la historia de las religiones, a mí por lo menos de chico, me salvó la petiza con esto de si creía en Dios o no. Porque yo veía que había muchas maneras distintas de creer en Dios. Al día de hoy, trabajando en el consultorio, veo que los papás siguen por lo menos cometiendo dos errores bien grandes. Uno es borrarse del tema. Este tema no es para mí, no digo nada. Y para los niños es muy importante saber en qué creen, qué piensan, qué hacen, cómo practican, cómo se mueven. Si los padres creen que Liverpool es el mejor cuadro del mundo, o si los padres, yo que sé, están convencidos de que la reencarnación los espera después de la muerte. Los niños necesitan saber eso de sus padres. No importa si los padres lo pueden fundamentar o no. Es importante que mis papás me digan lo que creen, lo que piensan, lo que sienten. Un error frecuente es no comunicárselos. El otro error es decirle, mira, hay una religión oficial que es tal y todas las otras están equivocadas o nos amenazan o estarían contra nosotros. Ese es otro error. En realidad, sabes que yo cuando leí el anticipo de tu columna, me puse a pensar que, bueno, claro, en el marco de la Semana Santa, las Pascuas, mirá, yo ahora que estamos haciendo memoria los dos un poco de algunas cosas, y seguramente muchos oyentes también, yo recuerdo que, ¿te acordás que siempre que venía turismo, los canales de televisión, en la época donde por supuesto no existía otra forma de ver películas que o en la televisión o en el cine, obviamente, ¿no? Y te acordás que venía como la zafra de las películas de Jesús, ¿no? Es cierto, es Y bueno, cierto. y las películas de Jesús, invariablemente en este contexto, terminaban en la crucifixión, ¿no? Y, y yo recuerdo a mi vieja mirando esas películas. Mi vieja, digamos, nunca fue una mujer religiosa, pero no me atrevo a decir que fuese una mujer que no cree en Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, y además cumplió con algunos paradigmas, casarse por iglesia, bautizar a sus hijos, etcétera. En un momento intentó mandarnos a la catequesis, pero, pero a mí no me funcionó mucho, no por la catequesis en sí misma que me gustaba, un poco por lo que decís vos, sino porque eran los sábados de mañana y yo a la escuela iba de mañana y me costaba horrible y quería seguir durmiendo. No obstante, antes ya había tenido la experiencia de la escuelita dominical de la iglesia no católica, sino evangélica. La parroquia que ibas vos no tenía una canchita de fútbol al lado. La parroquia de Punta Carretas tenía, y ese era uno de los grandes argumentos. Bueno, ahí faltó marketing entonces, marketing deportivo. Pero sí recuerdo que antes iba a la escuela dominical, la escuelita dominical de la iglesia evangélica a la que iba mi abuela, y durante mucho tiempo, y ahí fui y ahí aprendí, y igual que a vos, me encantaba a mí la historia del Evangelio, y de ahí en más me hice un aprendedor de la vida de Jesús, y con especial énfasis en el Evangelio, y lo leo, y cada tanto me da por estudiarle. Pero lo que quiero decir es que en realidad mi vieja, cuando miraba las películas de Jesús, siempre invariablemente lloraba en el final, la, la muerte de Jesús, en todo caso, según muchas miradas, acompañada de una
resurrección, etcétera. Y lloraba y ella decía, y lo peor es que fue verdad, decía, ¿no? Mientras lloraba y miraba y a nosotros también nos conmovía esa escena y en alguna medida me sigue conmoviendo. Pero a lo que quiero ir es algo que recién sugeriste y que me parece perfecto y que sobre lo que insistís mucho, ¿no? En todo caso, lo vinculaste al fútbol y a ver si hago una lectura correcta, Alvarito. Juan es hincha de Liverpool y es hincha de Liverpool, a no dudarlo, por incidencia directísima de su padre. ¿De acuerdo? Si no, Juan, que vive en el Parque Valle y en un país donde el 90% o es de Peñarol o es de Nacional, no hubiese salido hincha de Liverpool. ¿Estamos de acuerdo también en eso, no? Claramente que vos sos el predicador de esa religión. Exacto, exacto. Sin embargo, ese es lo único que soy, porque después en lo otro somos muy abiertos a explorar, tal como decís vos, y en esta semana, más de semana de fuerte impronta, estuvimos en Buenos Aires. Por supuesto, entramos a la iglesia que estaba cerca del hotel en el que estábamos, fuimos en la Semana Santa con todo lo que eso implica, vimos como el sacerdote tomaba confesión a las personas en el patio previo, en el jardín de la iglesia. Yo creo que hijo, primero que fueron días muy hermosos, pero además hijo también de la pandemia, es decir, como modalidades de hacerlo al aire libre, etcétera. Bueno, en fin, lo vimos, disfrutamos de eso con la actitud de que eso forma parte de la civilización humana. Entonces, ¿cómo negarlo? ¿Cómo estar de espaldas? Esa no es nuestra actitud, no lo es en nada, pero a eso quería ir. El tema que eso tiene que funcionar para todas las cosas, ¿no es cierto? Es decir, mirá, mi cuadro es este, sabelo. Pero en realidad hay otros cuadros de personas que miran la cosa desde este lugar porque piensan esto. Eso me parece bueno. Y en todo caso, yo el único ejercicio que hago a propósito de Liverpool es que nosotros cuando vamos a la cancha, lo único que hacemos es alentar a nuestro cuadro. El insulto no cabe nunca, jamás, ni para el otro, ni para los tuyos, que también a veces hay gente del cuadro que insulta a tus jugadores, una cosa que jamás voy a entender. Insultar al otro, ni hablar que no, pero insultar a los de tu cuadro es una cosa que, no sé, creo que hay un problema que necesitan los psicólogos que no sirven para nada. Pero en todo caso, la alegría tiene que ser nuestra si ganamos y en la alegría nuestra no tiene que haber maltrato al rival. Y cuando hay derrota, nos tenemos que masticar la derrota sabiendo que el domingo que viene revancha, pero sin justificarla en que el juez es un hijo de tal por cual o el rival es un tal por cual mal nacido, ¿verdad? Es decir, el otro, en alguna medida, en su distancia y su diferencia, nos termina completando, ¿no? Camino querido, me gusta usted como sacerdote de la religión de la tolerancia, y en esa religión me subo, pero una de mis obsesiones justamente es recordar que hay sacerdotes en el sentido figurado, papás, mamás, autoridades religiosas o no religiosas, gente que está educando chiquilines, que no educan tolerancia, que educan todo lo contrario, que educan que la pertenencia a determinadas ideas religiosas, ideología, fútbol, es excluyente con las ideas de los demás, y por supuesto que a los demás se los ataca, se los ningunea, se los deja de lado. No podemos convivir, no podemos coexistir con quienes no participan de nuestras ideas, en este caso de las religiosas, y estos fenómenos de intolerancia religiosa son mundiales. A mí me gusta también incluirlos en la educación de qué es el fenómeno religioso, porque el fenómeno religioso claramente es maravilloso si se educa para la convivencia con la tolerancia, como estaba recién haciendo el sermón el sacerdote Camino. Pero hay gente que educa exactamente al revés. Claro. Que esto, y más allá de si crees en Dios o en varios dioses, o crees que los ovnis van a venir a rescatarnos,
es importantísimo educar para la tolerancia de las distintas creencias. Entonces yo creo que cuanto más los chiquilines estén en contacto del fenómeno religioso como un fenómeno plural, donde muchas personas creen en muchas cosas distintas y estas personas pueden convivir mejor, y yo diría que casi que no se me ocurre mejor cosa en la que creer y mejor cosa en la que inculcar a los chiquilines que están creciendo para que crezcan en esa creencia. Podemos convivir tolerando nuestras diferentes creencias, que al fin y al cabo, esos son creencias. Para terminar, en todo caso, este tipo de preguntas, ¿no? Las que hacía el niño con el que arrancaste la columna, pero el tema en sí, ¿qué es Dios? ¿Cómo se expresa Dios? ¿Crees en Dios? ¿Qué pasa con el que no? ¿Es algo que vos lo ves presente en forma relativamente habitual en tus consultas o no? El tema está presente tarde o temprano en todo niño. Muchos adultos lo relativizan, muchos adultos se escapan de ese tema. Quiero recordar 2 obras más para adultos. Uno de ellos es ¿En qué creen los que no creen? Un maravilloso diálogo, hemos hablado muchas veces de ese libro contigo, Alejandro, en donde Humberto Eco, laico, escritor, famosísimo autor de libros bestseller como El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault, dialoga con el cardenal Martini, un cardenal de Milán, allá en los 90, sobre la ética, y el religioso dice que la ética, o sea, los valores, la moral, se basaría en Dios, y Humberto Eco dice que podemos basarnos en la experiencia humana sin la necesidad de Dios para establecer valores morales. Y otro maravilloso libro, recomendable para los papás que están buscando respuestas para ellos y poder después bajárselas a los chiquilines, es un libro del autor Joseph Campbell, experto en mitos. El libro se llama Los mitos, en donde justamente Campbell compara los mitos de la creación de culturas súper distantes, desde los indios Sioux hasta los hindúes antiguos, en donde justamente comparando lo que eran ideas religiosas de pueblos, de culturas muy diferentes, nos muestra puntos de contacto y una idea de Campbell que es maravillosa. No hay nadie que deje de necesitar una historia, un mito, un relato para sostener su idea del mundo, de dónde venimos, a dónde vamos. O sea que por más no creyentes que nos creamos, siempre hay alguna historia, algún relato que está sosteniéndonos. Joseph Campbell nos lo recuerda con su brillantez habitual. Bueno, estos 3 libritos para ayudar a los adultos y que los adultos tengan algo un poquito interesante que decirle a los chiquilines. Profe, ¿y puedo agregar uno a la lista? Por favor, Camilo. Desde otro lugar, pero bueno, cada uno viste que habla de su propia peripecia. Yo recuerdo que a mí me interesó mucho, ya muchachito yo, el libro Fidel y la religión, conversaciones con Frei Beto. Lo conozco ese libro. Yo, claro, si yo digo esto fuera de contexto, puede suponerse que es una forma de propaganda pro-comunista o pro-Cuba, en fin, no es esa la idea, no es ese el objetivo, y de eso, y no es esa la esencia del libro. A mí lo que me pareció lindo de ese libro, según lo que creo recordar, hace ya muchos años que ni lo repaso, ¿no? Pero como vos trajiste el tema, me vino a la memoria, es la charla de un religioso con la de un ateo, y el religioso le dice al ateo por qué es religioso y por qué cree en lo que cree, y el ateo le dice al religioso por qué no cree en lo que él cree, ¿verdad? Y como yo recuerdo decir esa frase de que aún no lo ha logrado, pero si alguien me puede volver religioso es Frei Beto, una cosa así, decía Fidel Castro de Frei Beto,
Me parece interesante porque era también un hermoso juego más o menos dialéctico de dos posiciones aparentemente irreconciliables, aparentemente. Sí, a mí me encanta lo que fomente el diálogo, lo que fomente el encuentro y lo que nos haga salir de la grieta en donde el que opina algo diferente que yo prácticamente es inaceptable su existencia. Una cosa, digamos, algo que está un poquito enfatizado por las redes, aunque yo coincido contigo, Ale, que las redes no es un lugar masivo, sino un lugar de nicho. Pero es una manera de ver la realidad polarizada que a mí me gustaría ir por el camino opuesto a eso, ¿no? No polarizar y tratar de encontrarnos por más diferente que pensamos o en las cosas que creamos. Bueno, Álvaro, te mando un abrazo bien grande, te agradezco como siempre. También desde ese lugar, ¿por qué no? Te deseo felices Pascuas, tardías pero vigentes y sinceras, ¿sí? Y te invito a que como siempre nos reencontremos la semana entrante. Por supuesto, y en algo que creo mucho es en el encuentro, y es mejor si hay bizcochos, mejor. muestre y humille lo que tenía por ahí. Muestre y humille. Ahí está. No quedan muchos. Bueno, abrazos. Gracias, Álvaro. Un abrazo. El psicólogo Álvaro del Curi nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino en su columna. Los psicólogos no sirven para nada. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, también a través del 92.5 FM Cielo de Punta del Este y también a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino.